En los amplios salones del Instituto de Investigación. Galacta, una ciudadela flotante de alta tecnología ubicada en el borde del sistema estelar. Andoa, la anticipación hervía entre los científicos. Alienígenas, representantes de docenas de planetas de toda la galaxia, cada uno trayendo sus habilidades únicas, conocimiento biológico y experiencia específica a uno de los proyectos más críticos en la historia galáctica reciente. Estos científicos vestidos con brillantes labits que se ajustaban a sus diversas formas corporales se preparaban para un gran experimento que pondría a prueba la resistencia y resiliencia de las especies de todos los rincones de la galaxia. En el centro de su atención estaba un virus antiguo, uno que había causado estragos en planetas distantes durante milenios. Aunque hacía mucho que había sido erradicado en los mundos más avanzados, el virus había resurgido en un planeta remoto, diezmando poblaciones enteras. Se suponía que el experimento era una exposición controlada a esta cepa latente, un primer paso para comprender cómo reaccionarían las diferentes especies, y a su vez, cómo podrían construir potencialmente una vacuna universal para contrarrestarla. Durante meses, los investigadores habían preparado el virus para asegurarse de que estuviera contenido en cámaras de alta seguridad que nadie pudiera violar accidentalmente. Los especímenes elegidos para el experimento incluían representantes de muchas razas galácticas, cada una con defensas biológicas y respuestas únicas a los patógenos. Entre ellos había 5 niños pequeños, Acte de la Tierra, un grupo de habitantes de Mundos de la Muerte. Los científicos extraterrestres conocían la Tierra como un planeta de clase N, uno de los planetas más peligrosos de la galaxia, repleto de amenazas ambientales que se considerarían letales en casi cualquier otro sistema. Era un lugar donde ocurrían desastres naturales con frecuencia, donde vagaban animales depredadores masivos y donde incluso la atmósfera podía ser un desafío para aquellos no acostumbrados a su particular mezcla de gases. Los humanos, con su desconcertante adaptabilidad, no solo habían sobrevivido sino que habían prosperado en este traicionero planeta, construyendo civilizaciones a pesar de los brutales desafíos de la naturaleza. Aunque la reputación de estos habitantes de los mundos de la muerte los precedía, los científicos eran escépticos. Los niños Doctorin eran pequeños, modestos, con ojos abiertos y caras curiosas, y parecían tan vulnerables como cualquier otra especie. Seguramente, estos niños Doctrine, aunque resistentes a su manera, seguirían mostrando síntomas cuando se expusieran al virus. Tal vez podrían sobrevivir, pero era poco probable que no se vieran afectados. El laboratorio en sí estaba dividido en zonas de contención, cada una diseñada para simular los entornos naturales de las diferentes especies. La composición del aire, la humedad y los niveles de temperatura y luz se ajustaron para cada zona de contención, lo que garantizaba que ninguna especie sufriera de los factores estresantes ambientales que podrían influir en los resultados. La habitación de contención del niño doctor se ajustó a condiciones similares a las de la Tierra, manteniendo un equilibrio de oxígeno y nitrógeno en el aire con una gravedad ligeramente menor. De esta manera, el niño Doctrine permanecería cómodo y no se vería afectado por ninguna variable ambiental, ya que el virus se activaba en una niebla controlada. Cada zona de contención estaba llena del más leve rastro de él, dispersado a través de respiraderos especializados que minimizan la propagación del virus a áreas cercanas. Los científicos alienígenas observaban de cerca a los monitores, sus ojos multifacéticos brillaban de emoción, nervios y un sentido profesional de desapego. Su hipótesis era simple: esperaban que el niño Doctrine mostrara alguna reacción, tal vez síntomas leves, mientras desarrollaban métodos para contrarrestarlo. Registraron cuidadosamente los signos vitales iniciales de cada sujeto y anotaron cualquier cambio en los niveles de oxígeno, en los latidos del corazón. Y las respuestas inmunes esperaron horas. Pasaron y los resultados esperados lentamente comenzaron a surgir en las diversas zonas de contención. Los sujetos de diferentes especies comenzaron a mostrar reacciones leves. Los sujetos de Ptran, una raza conocida por su piel de color bronce casi metálica, desarrollaron leves erupciones y temperaturas elevadas. Los andorianos, una especie adaptada a la vida en un planeta de baja gravedad, comenzaron a exhibir dificultad respiratoria luchando con el aire denso necesario para contener adecuadamente
El virus. Otras especies mostraron diversos síntomas, desde mareos y fiebre hasta un ligero espesamiento de su sangre mientras sus cuerpos intentaban Defenders contra la intrusión. Sin embargo, en la zona de contención, donde se encontraba el niño humano, Doctorin, estaba sucediendo algo extraordinario y completamente inesperado. Los monitores que mostraban los datos de salud del niño Doan permanecieron casi inquietantment quietos. Sus frecuencias cardíacas estaban Estables. Sus niveles de oxígeno estaban perfectamente equilibrados, de hecho, bastante en lugar de mostrar signos de debilidad. El médico infantil pareció relajarse más, como si no tuvieran ni idea de ninguna amenaza viral. Una niña llamada Mia, la mayor de ellos, de 9 años, comenzó a tararear una canción, una melodía suave y alegre que el médico hizo flotar a través de la zona de contención. Y dos de los niños Jack y Theo se pusieron a jugar a piedra, papel o tijera mientras que la más joven, Lily, que tenía solo 5 años, miraba a su alrededor, con los ojos muy abiertos, claramente más fascinada por el médico flotante que por cualquier otra cosa. Los científicos alienígenas, inicialmente Despreocupados, comenzaron a intercambiar miradas. preocupados. El Dr. HWTH, un científico estimado del planeta acuático de Narlon 6, se inclinó más cerca de la pantalla de observación. Sus muchos ojos parpadearon con incredulidad. Recalibró los sensores, convencida de que tenía que haber un mal funcionamiento, pero las lecturas eran Precises. El niño humano era médico y no reaccionaba al virus en absoluto. El Dr. Zero, una figura imponente con Escamas iridescentes, SC del planeta. Etar Prime se burló de los datos. Imposible, murmuró con su voz baja y silbante. Ninguna especie podría soportar este virus sin alguna forma de reacción. Tal vez solo sistemas inmunológicos. Simplemente se demoraron en confirmar su sospecha. El Dr. Zero envió una señal a los médicos dentro de la zona de contención humana para ordenarles que realizaran un análisis más invasivo. Los doctores se activaron y emitieron pulsos suaves que escanearon la sangre y los tejidos del niño en busca de cualquier rastro del virus dentro de sus células. El niño médico, acostumbrado a la presencia de tecnología médica, apenas notó el examen del niño cuando llegaron los resultados. Eran aún más asombrosos. El virus había estado presente en los cuerpos del niño médico, pero no se le había permitido proliferar. En cambio, los sistemas inmunológicos del niño médico habían aislado y neutralizado inmediatamente el virus a un ritmo asombroso, descomponiendo su material genético antes de que se replicara. El virus simplemente había desaparecido. Los científicos estaban atónitos. Era como si el sistema inmunológico del niño médico hubiera reconocido la amenaza al instante y la erradicó, con una eficiencia que bordeaba la precisión mecánica, mientras que otras especies luchaban por adaptarse. Los cuerpos de la doctrina del niño humano habían respondido casi instintivamente como si el virus no fuera nada más que un resfriado común. El Dr. Red, todavía tambaleándose por las implicaciones, reunió rápidamente a los investigadores principales de cada especie para una reunión de emergencia mientras el equipo se reunía. Los hologramas parpadeaban y cobraban vida en la mesa de conferencias. El estado de ánimo cambió de la curiosidad científica a la alarma palpable. Si el médico infantil de la Tierra pudiera desmantelar un virus tan letal para otras especies sin ninguna ayuda externa, ¿qué otros poderes podrían estar ocultos dentro de su código genético? ¿Cómo podría una especie tan joven, apenas familiarizada con la comunidad galáctica, haber desarrollado una respuesta inmunológica tan aterradoramente efectiva? Los susurros llenaron la sala y los científicos debatieron furiosamente sobre algunos, sugiriendo que los humanos habían evolucionado bajo condiciones tan hostiles que su biología se había fortificado naturalmente. Otros argumentaron que el medio ambiente de la Tierra debe ser mucho más peligroso de lo que se suponía anteriormente, lleno de patógenos que obligaron a los humanos a endurecerse biológicamente. Mientras el debate continuaba, un investigador, una figura más pequeña de un planeta gaseoso, conocido por su aguda inteligencia, planteó una pregunta que silenció a la sala.
Si sus niños médicos son tan resistentes, dijo lentamente, ¿de qué podrían ser capaces sus adultos? Si los humanos han evolucionado de maneras que apenas podemos entender, entonces, ¿qué peligros potenciales o fortalezas podrían traer a nuestra galaxia? La pregunta permaneció en el aire, pesada con las implicaciones de lo que los científicos habían presenciado mientras los investigadores principales de toda la galaxia se reunían en la sala de conferencias de alta seguridad del Instituto de Investigación. Galacta. Un silencio incómodo llenó el aire. El ambiente, por lo general, no hubo intercambios animados de debates científicos. En cambio, las expresiones de los investigadores tenían una mezcla de asombro, preocupación y algo cercano al miedo. El experimento en el niño Dr. Acte había ido más allá de todo lo que los científicos habían anticipado. El virus que había sido tan mortal para innumerables especies había sido neutralizado sin esfuerzo por los sistemas inmunológicos del niño doctor y nadie podía explicarlo. El Dr. HWTH, el científico del mundo acuático de Narland 6, fue el primero en hablar rompiendo el silencio con una voz mezclada con admiración y Dr. Reed, no es solo una anomalía biológica, dijo su voz resonando ligeramente en la gran cámara. Lo que hemos observado en estos niños doctores es un mecanismo tan avanzado que no se parece a nada que hayamos documentado en toda la galaxia. No lucharon simplemente contra el virus, sus sistemas inmunológicos lo desmanteló. A nivel molecular desarmándolo. Pieza por pieza antes de que pudiera replicarse. El Dr. Zero, el científico iridiscente de Werprime, se inclinó hacia adelante, su rostro escamoso reflejaba las luces tenues de la habitación y se suponía que debíamos creer que este pie era una evolución natural. Se burló, su voz estaba teñida de incredulidad. ¿Estamos sugiriendo honestamente que una sola especie podría desarrollar tal resiliencia en un mundo tan caótico como la Tierra sin ningún agente externo? Manipulación. La pregunta flotaba en el aire capturando los miedos de muchos presentes. La reputación de la Tierra como un mundo de muerte, un entorno duro e implacable que generó especies resistentes había llevado a respeto por sus habitantes, pero esta revelación trajo algo más oscuro a la mente. Si los niños humanos fueran capaces de defenderse de un patógeno que había devastado otros mundos, entonces los humanos mismos podrían ser un aliado poderoso o una amenaza potencial. Tal vez estemos subestimando las adaptaciones biológicas desarrolladas en un planeta, así intervino la doctora Lyra, una figura alta y delicada de la luna de Garin. Su especie, conocida por sus mentes analíticas, normalmente favorecía la diplomacia sobre la fuerza bruta. La Tierra es, según nuestros estándares, un entorno inestable y sus criaturas han sobrevivido a innumerables amenazas naturales y biológicas. Estas adaptaciones pueden ser simplemente el resultado de eones de supervivencia. El Dr. HWTH, aunque respetuoso de la percepción del Dr. Lyra, sacudió la cabeza. No es una adaptación sencilla. Ella replicó que es una inmunidad dirigida que evolucionó en un grado que no hemos visto en ninguna especie, incluso en aquellas de entornos igualmente peligrosos. La velocidad a la que respondieron los sistemas inmunológicos de estos niños doctorino sugiere una forma única de memoria biológica, algo mucho más avanzado de lo que nunca habíamos considerado. Mientras el debate continuaba, las pantallas a lo largo de las paredes de la habitación parpadeaban mostrando gráficos y desgloses moleculares complejos del virus y la respuesta inmunológica del niño doctor. Los datos eran innegables. Los sistemas inmunológicos del niño doctor habían reconocido el virus y lo habían desmantelado con una precisión que imitaba la eficiencia de la tecnología de alto nivel. Era como si tuvieran defensas internas tan avanzadas como cualquiera de las máquinas médicas más sofisticadas del instituto. Una voz desde el fondo de la sala interrumpió la discusión. Si estos niños Acte son tan resistentes ahora, imagínense lo que podrían ser cuando sean adultos, dijo el Dr. Vicen, una figura baja y corpulenta del denso planeta de gravedad KX. Su voz era un estruendo profundo que reverberó por la sala. ¿Y si pueden soportar enfermedades que devastarían mundos enteros? Estas preguntas agitaron la sala. La idea de que los humanos podrían poseer una ventaja biológica que podría protegerlos incluso de las
Enfermedades galácticas más letales era emocionante y aterradora a la vez, pero el Dr. Zero, siempre pragmático, señaló una implicación más oscura y ¿qué pasa si esta resiliencia se traduce en otras áreas si son capaces de soportar amenazas biológicas con tanta facilidad? ¿Quién puede decir que no tendrán una resistencia similar a otras formas de control o restricción? La sala quedó en silencio nuevamente cuando esta nueva posibilidad se instaló en una especie tan resistente que podría evadir los controles biológicos, podría convertirse potencialmente en aliados inmanejables, o incluso en adversarios si los humanos hubieran desarrollado naturalmente este nivel de resistencia. Significaría que la Tierra, un planeta relativamente primitivo según los estándares Galacticos, podría estar cultivando una raza de seres que podrían desafiar los métodos habituales de gobernanza Galactica, En este punto, la doctora Lyra, intentando mantener una perspectiva equilibrada, sugirió que adoptaran un enfoque más diplomático. Tal vez, estamos exagerando, dijo con voz calmada, pero firme. Estos son médicos de niños. Después de todo, no sabemos si sus habilidades serían las mismas en adultos o si esta inmunidad es incluso consistente en toda población. Para explorar esta posibilidad más a fondo, los científicos decidieron acceder a la base de datos galáctica en busca de registros de resistencia biológica humana a los patógenos. Galacticos, En cuestión de minutos encontraron varios casos documentados en los que los humanos viajaban fuera de la Tierra. Había mostrado una resiliencia inusual a las enfermedades galácticas comunes. En un caso, un diplomático humano había sobrevivido a la exposición a un virus que había cobrado las vidas de 3 diplomáticos alienígenas en una cumbre de paz. En otro, un grupo de ingenieros humanos había seguido trabajando durante un brote de gripe en una colonia de asteroides que dejó a todas las demás especies mordiendo a Acte. La evidencia era innegable. La resiliencia no se limitaba al niño Acte y se extendía también a los humanos adultos. A medida que los datos seguían llegando, una ola de tensión se instaló en la habitación. El Dr. Zero siempre expresó el pensamiento que había estado gestándose en las mentes de muchos. Si reconocemos esta resiliencia como una ventaja genuina, entonces la pregunta ya no es si los humanos son únicos, sino si podemos permitirnos dejarlos avanzar sin control. la DRA, Red, a pesar de su admiración por la inmunidad del médico infantil, se encontró a sí misma asintiendo con la cabeza en acuerdo. Comprendió que el miedo de especies con inmunidad a amenazas biológicas y potencialmente tecnológicas podría ser desestabilizador si desarrollaran capacidades interestelares avanzadas. La Tierra había estado aislada en gran medida como una mera curiosidad en el gran esquema de la sociedad galáctica, pero con este nuevo conocimiento ya no podían ignorar las implicaciones. Se produjo un acalorado debate. Algunos argumentaron que los humanos deberían estar más cerca. Monitorearon y sus avances tecnológicos restringieron a otros como la doctora Lyra argumentó que los humanos podrían convertirse en aliados invaluables, especialmente si eran inmunes a amenazas que otras especies no podían supporter. Al final, se llegó a un consenso de que el Consejo Galáctico necesitaba ser informado de que este descubrimiento era demasiado Significativo para permanecer confinado al Instituto de investigación, pero incluso mientras preparaban un informe para el Consejo, una sensación de inquietud invadió la sala a pesar de todos sus avances y sofisticación. Los científicos no pudieron sacudirse la sensación de que habían encontrado algo más allá de su comprensión, una fuerza biológica que desafiaba la lógica y evocaba una mezcla de miedo y respeto mientras se dispersaban. Cada científico llevó el peso de esta revelación de regreso a sus mundos de origen. Algunos lo vieron como una oportunidad para la cooperación, otros como una amenaza potencial y otros como un misterio que necesitaba más exploración, pero una cosa era segura:
la visión que la galaxia tenía de la Tierra y de los humanos. Nunca volvería a ser la misma.